Amén, hermanos, gloria a Dios. Pues vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche. Entonando un canto, le dejamos el hogar al hermano Julio. Amén. Solo tú eres digno, solo tú eres santo, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Amén. Dejamos el lugar, hermano Julio. Amén, hermanos. Esperando que la paz de Dios esté con ustedes, que tengan buena noche. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar la clase de hoy. Señor Padre bendito, alabado seas y glorificado seas en esta noche, bendito Señor. Gracias por la vida que nos das. Gracias, bendito Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, bendito Señor. Y sabemos, bendito Padre, que tú eres el único, bendito Señor, que seguirás por los siglos de los siglos, bendito Señor. Y tu reino nunca tendrá fin, bendito Señor. Hoy queremos agradecerte, Padre Santo, que nos des este tiempo para que, bendito Señor, podamos estar con un solo sentir, en un solo cuerpo, bendito Padre, conociendo más de ti, conociendo más de tu palabra, bendito Señor. Y te damos gracias porque has puesto en el corazón de mis hermanos que se conecten, bendito Señor, que escuchan tu palabra, bendito Señor, y también has puesto en su corazón, bendito Señor, que te sigan conociendo más de ti. Hoy te damos gracias porque sabemos que, bendito Padre, es mejor estar un día delante de ti que alejados de ti, bendito Señor, fuera de tus atrios. Hoy te damos gracias, bendito Padre, por la vida que tú nos das, nos permites, y también te damos gracias por las situaciones en las que estamos, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo y sabemos, Padre Santo, que tú hasta aquí, bendito Señor, nos has ayudado y nos vas a ayudar y nos sigues mirando, bendito Señor, con esos ojos de amor. Hay veces que nosotros nos separamos, nos apartamos, bendito Padre, pero bueno, Señor, tú eres fiel y siempre nos recibes cada vez que nos apartamos y regresamos, bendito Señor, tú estás ahí para recibirnos. Y lo único que nos pides de nosotros es un corazón completamente arrepentido y que cambiemos, bendito Señor, nuestra forma de ser. También un corazón contrito y humillado, bendito Señor, es lo que tú nos pides constantemente. Y que nuestra carne, bendito Señor, sea crucificada, porque sabemos, bendito Señor, que cuando morimos a nuestra carne, bendito Señor, le damos paso, le damos pie al Espíritu Santo que vive y reina, que mora en nosotros y nos redarguye, bendito Señor. Gracias te damos, bendito Padre, por todo y cada una de las bendiciones que nos das. También, bendito Señor, por las situaciones que estamos pasando y las enfermedades que uno pueda tener, bendito Señor. Bendice a mis hermanos, bendito Padre, y también, bendito Señor, pon en su corazón, bendito Padre, que ellos puedan conocerte más, leyendo su palabra, teniendo comunión contigo, bendito Señor. Sabemos que tú traerás respuesta a sus necesidades. También sabemos que, bendito Señor, tú les darás esa palabra, bendito Señor, que necesita cada uno de nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra alma, bendito Señor, porque queremos aprender más de ti, pero también tenemos hambre de ti. ¿Y cómo vamos a conocerte más, Señor? Pues bueno, finalmente, Señor, entrando en ese lugar santo, teniendo esa comunión, leyendo tu palabra, conociéndote más, bendito Señor, porque si no te conocemos más, bendito Padre, si no nos adentramos más a ti, bendito Señor, solamente podemos decir que te conocemos, que hemos escuchado de ti de oídas, pero realmente, Señor, cuando cada uno de nosotros experimenta ese amor, ese real compañerismo con el Espíritu Santo, es ahí donde podemos clamar y decir, Abba Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado y en esta noche, bendito Señor, que la palabra que se dé quede grabada en nuestros corazones. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos y lo hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pues esperando que se encuentre bien, que tenga buena noche. Le vamos a dar paso
a la palabra de Dios y también, hermanos, en el amor de Cristo, que pues bueno, si en su corazón está y Dios ha puesto en su corazón que se anoten en las siguientes clases, pues gloria a Dios, todavía tenemos bastantes clases sin algún hermano, Un hermano, entonces, entonces hermanos, ahí pues los invitamos, ¿verdad? En el amor de Cristo para que usted se anote y pues bueno, gloria a Dios, sabemos que es bendición para la persona que se anima porque cada día conocemos más de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces, pues bueno, está a partir del 2 en adelante, está libre y pues bueno, hermanos, que Dios mueva su corazón para que usted también pueda seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, amén. Ahora sí, sin más preámbulo, le damos paso a la hermana para que nos lleve en la clase. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Amén, hermanos, gloria a Dios. Bueno, pues vamos a ver que el día de hoy el capítulo 2 de Apocalipsis, en el cual nos habla de 4 iglesias. Les voy a compartir pantalla. A ver, bueno, espero que ya la vean. Ay, ¿por qué se me fue para adelante? No sé. Bueno, en el capítulo 2, hermanos, como les decía, pues tenemos este mensaje bueno, empieza diciendo el subtítulo mensaje a las 7 iglesias. Obviamente en el capítulo 2 tenemos 4, en el capítulo 3 tenemos 3. Entonces hoy vamos a ver las 4 que corresponden al capítulo 2. Son las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Entonces rápidamente, hermanos, déjenme ver quiénes estamos por aquí para que leamos una iglesia cada quien. Si yo leo Éfeso, si nos ayuda Fanny con Esmirna, nuestra hermana Mari con Pérgamo y nuestra hermana Marinita con Tiatira. De aquí lo leemos o de su Biblia, como quieran. Entonces, si empiezo yo, hermanos, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Si nuestra hermana Fanny nos ayuda con Esmirna. amén, dice. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Gracias, hermana Fanny. Hermana Mari, si nos ayuda con la iglesia Pérgamo. Amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de los 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde habitas, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde habita Satanás? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí? A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré pronto hasta ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita un nombre nuevo, escrito el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Amén. Amén. Gracias, hermana. Si nuestra hermana Marinita nos puede ayudar a leer el mensaje a Tiatira. Yo creo que Marinita tuvo allí un percance tal vez. Voy a leer yo el mensaje a Tiatira, hermanos. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Este es todo el capítulo 2, hermanos, y ahora sí vamos a ir viendo un poquito más detenidamente cada iglesia. Y bueno, vamos a ver que hay muchos conceptos, muchos temas que pues vienen digamos, toda la Biblia, ¿no? De otros libros del Antiguo Testamento. Primero que nada, recordamos que la vez pasada que vimos en el capítulo 1, cuando Juan vio al Señor, pues, ¿qué dice? Si se fijan, está aquí escrito en el inicio a la carta de cada iglesia. Yo aquí lo subrayé, hermanos, fíjense. En el de Éfeso dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. En la parte de aquí arriba, no sé si usted vea que dice Apocalipsis 2 del lado izquierdo versus Apocalipsis 1. En Apocalipsis 1, precisamente esta frase la vimos en el verso 12. Vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Bueno, pues en la iglesia de Éfeso precisamente es lo que le dice. Tiene 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro. En el mensaje a Esmirna nos habla lo que en el capítulo 1, en el verso 11, dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Aquí dicen de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ahora nos pasamos a Pérgamo y fíjense lo que venía en el verso 16, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, es lo que dice aquí. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y por último, en este capítulo, en el mensaje a Teatira, dice que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Eso lo vimos también en Apocalipsis, verso 14, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Entonces, bueno, hermanos, vemos que lo que vio Juan, después el Señor Jesús se lo recalca, nada más que
el Señor los separa, digamos, dedicado también a cada iglesia. Ahora les voy a pedir que abramos Daniel 10 y vamos a ver los versos 5 y 6. Amén. Daniel 10, versos 5 y 6. Dice, bueno, esta es una visión que tiene Daniel junto al río, eso dice como subtítulo en el capítulo 10. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, que coincide con, déjenme ver dónde está. Bueno, así ya, en el verso 13. Vestido ropa que llegaba a los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, coincide con lo que dice aquí, ¿no? Un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, si vemos lo que vio Daniel, pues es prácticamente lo que vio también Juan. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de sus ojos antorchas de fuego, y aquí Juan lo ve como llamas de fuego, ¿no? Espérenme tantito. Sí, ojos como llama de fuego, y fíjense, aquí dice pies semejantes al bronce bruñido, y también es lo que vio Daniel, sus pies como de color de bronce bruñido. El sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y también vimos aquí, espero haberlo puesto, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, pues era así como pues, un súper ruido, ¿no? Como el estruendo de una multitud. Bueno, es prácticamente lo mismo, porque aquí nos dice que Juan lo vio con el ceñido en el pecho, y aquí nos dice que ceñido sus lomos, que sería un poquito más abajo, ¿no? Pero bueno, prácticamente es lo mismo, cada quien describe lo que vio del Señor, ¿no? Y pues vemos que Daniel se relaciona entonces en la descripción con lo que vieron en sus visiones, con lo que vio Juan en Apocalipsis. Ahora, pasemos, hermanos, ya a la ubicación geográfica de estas iglesias. En estas iglesias, hermanos, no se menciona, digamos, se menciona esta región donde estaban estas iglesias como Asia. En algunos lugares encontré que decía Asia Menor, pero la verdad es que en la Biblia, si usted lo busca, dice Asia. No dice Asia Menor, aunque sí va a encontrar referencias que dicen Asia Menor. En la historia se conoce después como Anatolia, y después hubieron otras civilizaciones como los hititas, los griegos, el persa, el romano y el otomano. Recordemos que en aquellos lugares pues era conquista sobre conquista, ¿no? Entonces por eso es que hubieron también tantos pueblos ocupando pues muchas tierras, no solamente Asia, sino también pues de Judea y otras partes, pues recordemos que se conquistaban unos a otros, ¿no? Egipto también. Bueno, en 1923 se formó la República de Turquía. Ahorita vamos a ver el mapa, y las 7 iglesias caen dentro de Turquía. Ahora vamos a ver lo que dice Hechos 2:7, que yo les puse aquí. Dice que estaban atónitos y maravillados. Es para la referencia de lo que les decía de Asia. Esta lectura es cuando precisamente desciende el Espíritu Santo y todos escuchan hablar pues a los judíos en lenguas. Entonces, verso 8, ¿cómo les oímos hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Y entonces, fíjense, aquí judíos habían ido a la fiesta, eso es lo que recordamos, ¿no? En el Pentecostés. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, que precisamente ya se va yendo como para ese lugar de Turquía, Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fíjense aquí como que no habíamos, bueno, yo no había caído tantas nacionalidades, digamos, que estaban allá en Jerusalén cuando descendió el Espíritu Santo. Pero bueno, aquí sí menciona Asia, y bueno, menciona
otras ciudades que reconocemos, ¿no? Mesopotamia, porque bueno, pues allá se habían quedado desde los que se habían llevado cautivos, pues hubo gente que se quedó allí. Ahora vamos a ver, hermanos, por favor, estas tres citas, que es segunda de Timoteo 1:15. Le voy a pedir a Fanny si nos lee primera de Pedro 1:1 y a la hermana Mari Apocalipsis 1:4. Entonces, déjenme ir a segunda de Timoteo 1:15. Y dice así, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Bueno, aquí vuelven a mencionar Asia. Ahora le pedimos a nuestra hermana Fanny si nos lee primera de Pedro 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí también menciona a Asia y bueno, otras regiones de los que muchos judíos salieron para allá, ¿no? Y nuestra hermana Mari, si nos lee Apocalipsis 1:4, por favor. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, en gracia y paz vosotros de parte del que es y que era, el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Sí es ese, Adi? Pues yo creo que sí, hermana, porque precisamente usted leyó Asia. Sí, sí, sí es. Bueno, gracias. Bueno, ahí vemos otra vez que menciona Asia y precisamente aquí vemos que dice que a las 7 iglesias que están en Asia, ¿no? Entonces, pues, ya sabemos que sí es Asia, donde estaban todas las iglesias. Ahora vamos a ir dentro digamos, del mundo. Esto que está marcado en rojo es lo que ahorita es Turquía y que en aquel tiempo, bueno, pues era considerado como Asia. Si ya lo vieron por acá, Turquía se considera asiático y europeo, porque este piquito que ven por aquí donde está la flecha, ese piquito es considerado de Europa y lo demás es considerado del continente asiático. Entonces, así digamos, este ya es un acercamiento de lo que en aquel tiempo era Asia, que ahorita es Turquía, que viene siendo pues todo esto y más para abajo, ¿no? No. Miren, aquí está Jerusalén, perdón, y Turquía vendría como por acá, y junto a Capadocia es lo que ahorita sería Irán, Irak, ¿no? Aquí por Siria es lo que sería Líbano, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos a Jerusalén y lo que decíamos que en Asia precisamente estaban las 7 iglesias. Las 4 que vamos a ver hoy son desde Éfeso hasta Tiatira. Y bueno, si se fijan, un dato curioso es que el Señor fue escribiendo y dirigiendo estas cartas y van en orden, fíjense, 1, 2, 3, se viene para acá. Van en orden como de reloj, ¿no? Precisamente de izquierda a derecha. Entonces tenemos número 1 Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, las que vamos a ver ahorita en este capítulo. Entonces, bueno, ahora sí vamos a ver un poquito ya una por una. Empezamos por Éfeso. Éfeso esta es una foto del anfiteatro que está en Éfeso, hermanos, y fue fundada aproximadamente, como dice aquí, en el año 6000 antes de Cristo. Fue un puerto comercial, fue cultural, religioso y en la fecha conserva varios sitios arqueológicos, entre ellos el anfiteatro que menciona en Hechos 19, que es donde unos discípulos le decían a Pablo que no entrara. En ella estaba el templo a Artemisa en esta ciudad. Artemisa para los griegos, Diana para los romanos, pero bueno, era un templo muy grande y era su principal lugar de culto y era una de las maravillas del mundo antiguo. Pablo dejó precisamente, si alguien lo quiere apuntar por allí para leerlo después, en Hechos 18, versos 18 y 19, dice que fue navegando, llegó con Priscila y Aquila y los dejó en Éfeso. Entonces, Priscila y Aquila, podemos pensar que estuvieron trabajando allí en Éfeso. Actualmente, bueno, pues tiene muchos turistas porque tiene un legado arqueológico, pero no hay cristianos. Lamentablemente, ahora es pues, un terreno musulmán. Entonces, bueno, la iglesia de Cristo, pues ahorita no está
no está presente en esa ciudad de Éfeso, aunque la ciudad sí sigue existiendo con ese nombre de Éfeso. Vamos a ver ahora, hermanos, lo que pues nos habla la Biblia, ¿no? Porque este es como un preámbulo para ver cómo está Éfeso ahora y etcétera. Pero la carta que escribió Juan, dada por el Señor para Éfeso, vamos a desmenuzarlo un poquito. Fíjense, primero nos dice, como les decía, que el que tiene los 7 candeleros de oro dice esto lo vamos a relacionar también más adelante. Conozco tus obras. Aquí lo que el Señor pues, le reprocha, le reclama a Éfeso, pues es que ha dejado su primer amor. Fíjense, dice que ha sufrido, ha tenido paciencia, ha trabajado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, hermanos, pues sabemos que cuando hacemos las cosas sin amor, sobre todo para el Señor, pues es como si no estuviéramos haciendo nada, ¿verdad? Como diríamos a la mexicana, rapidito y de buen modo, así es. Tenemos que hacer, tenemos que obedecer al Señor y tenemos que hacerlo con amor, porque si no le estamos fallando. No es lo que el Señor está demandando de nosotros, que quizá no es fácil, pues sí, pero precisamente por eso nos habla a través de esta carta que él escribió a Éfeso. ¿Qué le dice? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Quiere decir que al principio, por eso dice primer amor, al principio sí amaba, sí había alegría, sí había entusiasmo, y ya después pues quizá lo hacían por hacerlo, o tal vez con pesar, ¿no? Y eso pues lo vuelvo a decir, no debe de ser. Dice, si tienes esto que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, yo aquí puse en bold algunas frases o palabras porque me parecen importantes, hermanos. Vamos a ver en las 4 iglesias que tienen, digamos, como, bueno, para mí como un esquema, y el esquema es el que estoy poniendo del lado derecho. Digamos que lo que el Señor les alaba es que han obrado bien, que Éfeso ha trabajado, ha tenido paciencia, ha probado y reconocido a los mentirosos. Ay, perdón, me dice mentrosos, pero es mentirosos. No ha desmayado, aborrece a los nicolaítas. Ay, perdón, mejor luego lo cambio. Bueno, no ha desmayado y aborrece a los nicolaítas, que son los que yo señalé aquí abajo. Busqué precisamente qué es Nicolaitas y en la Biblia, hermanos, Nicolaito solamente aparece 2 veces en el Apocalipsis y precisamente uno de esos es este capítulo donde dice que él aborrece las obras de los Nicolaitas. ¿Qué eran los Nicolaitas? Bueno, según la historia, ahí dice que podemos entender que estaban dentro de la iglesia porque dice que son las obras de los Nicolaitas. No está diciendo que es gente, pues, que no conoce al Señor o gentiles o así, ¿no? Entonces entendemos que eran dentro de la iglesia de los Nicolaitas, pero que tenían pues una doctrina o seguían costumbres que no eran agradables al Señor. Se piensa que puede, por ejemplo, en Hechos, déjeme lo encuentro, ¿dónde lo tengo aquí? En Hechos fue cuando escogen a los diáconos, escogen a uno llamado Nicolás, que yo lo apunté por aquí, hermanos, pero ahora no lo encuentro. Ah, sí, aquí está. Es Hechos 6:5. En Hechos 6:5 ahí dice que, bueno, escogen a 7 diáconos y entre ellos está Nicolás. Entonces, algunos piensan que ese Nicolás, pues después se desvió y empezó a hacer su doctrina que no era agradable al Señor y algunos seguían precisamente esa doctrina que pues también era de inmoralidad sexual e idolatría. Entonces por eso Dios dice obviamente que los aborrece. Pero bueno, nadie sabe si fue el diácono Nicolás que se desvió o fue otra persona y por eso lo llamaron Nicolás.
y los nicolaitas, ¿no? Ahora, entonces, eso es lo que el Señor les alaba. Trabajaron bien, tuvieron paciencia, reconocen a los mentirosos, que eso es muy importante, o sea, eso es a través del Espíritu, de estar leyendo. No habían desmayado y aborrecían a los nicolaitas, pero en lo que el Señor precisamente les pone tache, es que dejaron su primer amor. Como ya dijimos, pues tenemos que hacer lo que el Señor nos dice y lo tenemos que hacer con amor, porque si no, pues no le estamos agradando. La advertencia que Dios les da, les dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Como dijimos, las primeras obras, pues eran obviamente llenas de amor, de gozo, de disposición, y tal vez ahorita ya habían caído nada más en la religiosidad, ¿no? O sea, hacían las cosas por hacerlas, o no querían, pero, ay, bueno, pues está bien, lo hacían, y pues así no estamos agradando al Señor, porque pues no le estamos sirviendo por amor, precisamente, sino pues por costumbre o por otra cosa que no sea amor. Pero, hermanos, entonces después de esta advertencia de arrepiéntete, que dice que si no se arrepienten, les va a quitar su candelero. Y aquí lo vamos a relacionar con el verso 1 precisamente. Fíjense, aquí dice, el que tiene las 7 iglesias a su diestra ya anda en medio de los 7 candeleros de oro. Seguramente recordamos todos dónde vimos candeleros. En el tabernáculo y en el templo después que hicieron en Jerusalén. El candelero, ¿para qué sirve, hermanos? Pues para alumbrar, ¿no? Entonces, si esta iglesia no estaba alumbrando, ¿qué le iba a hacer el Señor? Pues quitar su candelero. O sea, esa iglesia iba a dejar de existir o iba a tener pues consecuencias, digamos, mortales. ¿Por qué? Porque el Señor les iba a quitar el candelero, o sea, ya no iban a ser iglesia. Entonces, sí era un punto muy importante el que debían de tener amor, porque el Señor se los estaba advirtiendo. Ahora, la promesa les da una promesa también. Dice, bueno, y aquí está importante, hermanos, en el verso 7 dice, el que tiene oído, no dice la iglesia que tenga oído, le está hablando la iglesia de Éfeso, pero no dice la iglesia que tenga oído, dice el que tiene oído en singular, o sea que ahí también pues lo aplica a iglesia y a individuo, ¿no? Y creo que ahí también pues estamos nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, al que venciere, ¿qué le va a dar el Señor? A comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A ver, vamos a hacer una preguntita. Hermana Fanny, ¿dónde te acuerdas tú haber escuchado del árbol de la vida? En Génesis. Amén, en Génesis. Precisamente, bueno, aquí les puse unas citas. En Génesis 3:22, en, en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida, que no es del que Dios les prohibió comer. O sea, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el que estaba prohibido comer, y estaba el árbol de la vida. De hecho, si también recordamos, cuando Dios dice, pues tenemos que sacarlos, porque si no van a comer del árbol de la vida y van a vivir para siempre. Entonces, el árbol de la vida, pues precisamente su nombre lo dice, ¿no? Lo comes y vives para siempre. Ahora, los voy a invitar que si leamos estas dos lecturas, Apocalipsis 22:2, que dice, en medio de la calle de la ciudad, esto ya es en la Nueva Jerusalén, hermanos, 22:2, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, fíjense, el árbol de la vida da frutos y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Recordamos que el Señor también nos promete que cuando estemos con Él, pues no va a haber enfermedad y vamos a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque vamos a estar comiendo del árbol de la vida. Y en el 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, hermanos, ¿en qué lavaremos nuestras ropas? En la sangre de Cristo. Si pasamos por su sacrificio, entonces lavamos nuestras ropas y podemos entrar a esa ciudad. Y también vamos a tener derecho, aquí lo dice, a comer del árbol de la vida, no porque nos lo hayamos ganado, sino por la misericordia del Señor, que por su sangre nos limpió y nos lavó. Amén. Bueno, pasamos a la
segunda iglesia, ay, me voy a dar prisa. La segunda iglesia es Esmirna. Esta iglesia fue fundada aproximadamente 300 años, perdón, antes de Cristo. Como dato curioso es que en ella nació el escritor Homero, el que hizo la Ilíada y la Odisea, y había judíos asentados allí. Fueron perseguidos por Roma. En la actualidad es la tercera ciudad más grande de Turquía, pero es considerada por sus compatriotas turcos como infiel porque tienen una inclinación más al occidente. De hecho, ahí sí hay iglesias cristianas, aunque creo que hay, bueno, vi por ahí que había como 14, o sea, pues para una ciudad son poquitas, pero bueno, por lo menos ya hay alguna presencia allí cristiana, pero la mayoría es musulmana. Y esta ciudad pues era un puerto comercial en aquellos tiempos. Ahorita pues no sé si sea comercial y también turístico, me imagino por todos los sitios arqueológicos que tiene. Ahora, Esmirna, hermanos, bueno, pues le fue mejor. Esmirna, vamos a ver qué le dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ya lo leímos al principio. Esmirna le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces aquí hay como una contradicción, como pobre o rico. Bueno, pues era pobre seguramente en el dinero, pero tú eres rico. ¿Por qué? A nivel espiritual. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver, porque sus obras, su tribulación, blasfemaban de Dios y tal vez ellos, de ellos también, porque dice que la blasfemia de los que dicen ser judíos, entonces seguramente los judíos que no creían en el Señor los atacaban, porque aquí dice, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cómo es posible que se hable que de los judíos estaban en una sinagoga de Satanás? Bueno, porque obviamente, pues su corazón no estaba en el Señor, no lo estaban buscando, y pues seguían su carne, ¿no? Entonces, pues sí, su dueño, pues era Satanás. Pero le dice aquí el Señor que no teman lo que va a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, según la historia que estuve viendo, hermanos, Esmirna, bueno, en ese lugar se padeció persecución de los años 302 a 312 y más o menos, y muchos después de Cristo, y muchos lo atribuyen al cumplimiento de esta profecía, porque obviamente pues el emperador romano, al no querer ellos adorar ídolos, pues tenía que tomar acciones en contra de ellos. Entonces les decía, hermanos, que esta iglesia pues es la que mejor le fue, porque sí tiene palomita, el Señor no les reprocha nada, más bien les da fortaleza y les dice que no teman, les avisa que van a padecer más persecución, o sea, aquí vemos que pasaban tribulación, que estaban siendo atacados por judíos, pues el Señor les avisa que van a pasar todavía un poco más y que iban a estar en la cárcel y posiblemente la muerte. ¿Por qué? Porque aquí dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, pues si tenían que ser fiel hasta la muerte, pues quiere decir que iban a matar a algunos hermanos. Y no hay, digamos, consecuencia o castigo, y sí hay promesa. Dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. No sufrirá daño de la segunda muerte. A ver, aquí va entonces otra preguntita. A ver, hermana Mari, ¿se acuerda usted cuál es la segunda muerte? Pues la segunda, la primera muerte es cuando morimos físicamente y la segunda muerte es cuando morimos espiritualmente. Amén. Sí. Bueno, vamos a ver precisamente en Apocalipsis 26. Dice, está muy claro aquí, creo. Bienaventurado y santo
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, hermanos, vamos a pedirle al hermano Julio si nos lee Mateo 10:28. Sí, amén. Mateo 10, 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gracias. Bueno, entonces vemos que la segunda muerte no es nuestra carne, sino que matan nuestro espíritu y que pues van a estar en el infierno. La primera cita de Apocalipsis 26, se las voy a cambiar por Apocalipsis 20:14, que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, la muerte segunda, pues es cuando se es arrojado al lago de fuego. Precisamente, pero ya nuestra alma, ya no tanto nuestra carne. Por eso el Señor Jesús decía, pues no teman tanto al que les puede matar el cuerpo, sino al que mate el alma, ¿no? Y Lucas 12:4, hermanos, dice más o menos lo mismo de Mateo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces, esta es la segunda muerte. ¿Qué dice aquí el Señor en su promesa? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, hermanos, si nuestros hermanos de Esmirna o incluso nosotros tenemos que morir en nuestra carne por no negar al Señor, bueno, pues es lo mejor que podemos hacer porque no vamos a tener esa muerte segunda que ya vimos que es ser arrojados al infierno, al lago de fuego. Amén. Entonces le digo, y Esmirna, pues digamos, es la sufrida, la que no tiene ningún reproche ni castigo, sino más bien el Señor pues les quiere dar como fortaleza o para que sigan adelante. Pasamos entonces a la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia fue hecha en las montañas, más o menos en el 282 a.C., y según era una maravilla también arquitectónica porque hicieron terrazas artificiales sobre las cuales construyeron la ciudad. Era famosa porque tenía un altar a Zeus y el templo de Atenas y su gran biblioteca. La primera iglesia fue dirigida por Antipas, que fue muerto por Negrón en la hoguera. Esto no está en la Biblia, está en la historia. En 1921, después de la guerra greco-turca, los cristianos fueron expulsados y ya no hay iglesias tampoco cristianas ahí. Según hay tantos sitios arqueológicos que es considerada esta ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ahora veamos en en la carta que nos dice en Apocalipsis, qué es lo que nos dice el Señor. Aquí nos habla que la espada aguda de 2 filos dice esto. Nos vamos a ir directo al esquemita que les digo que está aquí. Dice que Pérgamo retiene su nombre en lo que tiene palomita y no negó la fe del Señor, aún muriendo Antipas y viviendo en medio de la idolatría. Pero, ¿cuál es el reproche que le hace el Señor? Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, que son los que vimos ya también en la iglesia de Éfeso, que el Señor, bueno, ellos rechazaron a los Nicolaitas, bueno, pues aquí los de Pérgamo sí les dieron cabida, ¿no? A los Nicolaitas, que ya dijimos que era también de inmoralidad sexual y de idolatría. Aquí ya casi no leí, hermanos, para ahorrar un poco de tiempo, pero fíjense, dicen que tienen la doctrina de Balaam. Recordamos que Balaam fue el que Balac, el rey, contrató, digamos, para que fuera a maldecir al pueblo de Israel.
pero Dios no se lo permitió, al contrario. Balaam profirió bendición para el pueblo de Israel. Ya lo habíamos platicado también en la unidad de las profecías, que bueno, Balaam, ahora sí que cómo era posible que pues no era completamente entregado al Señor, pero sin embargo el Señor pues sí le habló, ¿no? Pero no sé si no había nadie más, digamos, cerca de ahí o qué pasó ahí. Pero lo que sí nos queda muy claro es que Balaam pues le gustaba el dinero, porque recordemos que Balac le ofrecía riquezas para que fuera a maldecir al pueblo de Israel y pues sí iba, si no es porque el Señor se lo impide y pasó lo de la burrita y etcétera, que eso le hizo frenar a Balaam, tal vez si hubiera ido a maldecir al pueblo de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo después, hermanos? La doctrina de Balaam, yo la busqué en la Biblia y no dice como tal así, Balaam le dijo, por ejemplo, a Pancracio que hiciera esto, no, pero sí lo refiere en la Biblia en Números 31:16. Vamos a ver qué fue lo que refiere, digamos que sí está registrado en la historia de Israel, Números 31:16. Números 31:16, y fíjense lo que dice. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. No sé si recuerden que cuando estaban precisamente camino en el desierto, llegó un grupo de mujeres que incitó a los hombres a pecar sexualmente. Incluso uno se la llevó al campamento. Y fue cuando Fines, el hijo de Eleazar, si mal no recuerdo, le clavó una estaca. Y por eso, pues, Dios lo premió a él con el sacerdocio también para sus generaciones. Pero entonces vemos que aquí esas mujeres, pues fue porque Balaam las incitó, o sea, o las aconsejó, ¿no? Para que fueran a hacer que pecaran los hijos de Israel. Entonces, en realidad, la doctrina de Balaam, pues básicamente se refiere también a inmoralidad sexual. Entonces, aquí vemos que en esta iglesia de Pérgamo, hermanos, pues tenían gente que tenía eso en la cabeza, ¿no? Que quizá decían que era bueno o que no le afectábamos al Señor y había pecado sexual y eso no es agradable al Señor. Y a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, que pues también era pecado sexual y pecado de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y de hecho aquí nos los dice claramente en el verso 14. La doctrina de Balaam y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, que en realidad pues comerse cosas sacrificadas a los ídolos pues para mí sería una fornicación espiritual porque estamos engañando al Señor, ¿no? Entonces, estas dos cosas pues obviamente pues, Dios las aborrece. Y en el verso, ¿qué dice? Arrepiéntete. En el verso 15, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Bueno, aquí vemos que está la advertencia y la consecuencia. Si no se arrepienten, ¿qué dice? Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, o sea, con la muerte. Si vemos aquí en el verso 12, la espada aguda de dos filos, ¿qué nos recuerda, hermano? Precisamente, si quiere apuntar por allí, Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué nos dicen también los evangelios? Que Jesús es el verbo de Dios. ¿Qué nos dice Génesis? Que con su palabra Él creó todas las cosas. Entonces, de su palabra sale esa espada aguda. O sea, solamente su palabra, ¿qué les puede traer, hermanos? Pues muerte. Si con su palabra hizo toda la creación, con su sola palabra, ¿qué les va a pasar? Con que Él lo diga, pueden morir. Entonces, se fija también como, digamos, cada empiezo que nos hablaba del Señor, también tiene relación con el mensaje que le está dando a la iglesia. Y bueno, aquí la promesa, hermano, la verdad es que
La promesa se me hace así como muy bonita, muy conmovedora, porque aquí dice que el que venciere le daría a comer del maná escondido. Recordamos que el maná era el alimento que Dios les daba al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, cuando estuvieron vagando los 40 años. Entonces eso se los dio para su sustento. Y aquí les dice que les va a dar un maná escondido. O sea, yo entendería como que es un maná mucho mejor, ¿no? De mejor calidad. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Les digo que se me hace muy conmovedor, hermanos, porque, por ejemplo, yo leo cuando el Señor les promete a su pueblo que va a entrar a la tierra prometida, que les dice que los va a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Por qué leche y miel? Pues la leche es alimento. La miel también es alimento, pero pues más que nada es como para que no sepa rico, ¿no? Yo lo entendería. Te doy el sustento y te doy algo para que disfrutes. O sea, tanto te quiero que te doy comida y te doy algo para que te la pases mejor, ¿no? Así lo veo aquí. Al que venciere te voy a dar lo que tú necesitas para sustentarte y aparte te voy a dar una joya, porque a mí se me hace esto, la piedrecita blanca, pues se me hace como una joya, con un nombre que nadie conoce. Imagínense, hermanos, cuando estemos con el Señor, si todos ganamos piedrecitas, pues ¿cuántos nombres serán? ¿Cuántos nombres tendría que pensar el Señor? Bueno, pues para el Señor somos únicos. Es como decirte, yo te doy a ti una joya porque tú eres único para mí. Por eso les digo que esta promesa se me hace así como muy conmovedora. Pero bueno, pasemos a la siguiente, hermanos, la última iglesia. La iglesia de Tiatira fue edificada en el año 133 a.C. Y ahí también, bueno, adoraban a Zeus, Afrodita y Demetra. De hecho, Lidia, la que habla con Pablo y negociaba con telas, pues era de Tiatira. Actualmente es esta ciudad se llama Akisha, en el oeste de Turquía, y producen algodón, uvas y olivas. Aquí también en 1922 los cristianos fueron expulsados y lamentablemente ya no hay iglesias cristianas. Todo es terreno musulmán. Bueno, hermanos, entonces esta sí está un poquito más larga, la iglesia de Teatira. Aquí vemos que el Señor se describe, bueno, lo describe en la carta como el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Entonces, ¿qué les dice? ¿Qué le dice a la iglesia de Teatira? Que está bien en sus obras, en el amor. Fíjense, aquí sí menciona el amor, ¿eh? Fe, servicio y paciencia. Pero, ¿cuál es en lo que tiene tache? Que tolera las profecías, entre comillas, de Jezabel. ¿Por qué? Porque enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Nuevamente, como la iglesia anterior, fíjense, en el verso 20 dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Por eso puse yo profecías, entre comillas. Y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo creo que este es un mensaje muy importante para todos los que seguimos al Señor, porque no porque alguien llegue y diga que es profeta, que es líder, que es lo que sea, tenga el ministerio que sea, si nos enseñas a hacer o quiere que se haga algo contrario a lo que viene en la palabra, pues no es agradable al Señor. Entonces sí tenemos que estar con los ojos muy abiertos. ¿Por qué? Porque pues igual ella dijo, pues yo soy profetisa y quisieron, porque nadie los obligó, quisieron disque creerle y seguir en esta doctrina de fornicar y comer cosas a los ídolos, y eso estaba ofendiendo al Señor gravemente, porque imagínense que estaban en la iglesia y hacían esas cosas, pues no puede ser. Y si se fijan, en esta, como empieza, ojos como llama de fuego, o sea, el Señor se me figura así como Clark Kent, que decía que tenía sus ojos de rayo láser, pues así se me figura, los ojos como llama de fuego, o sea, como que todo lo escudriña, no podemos esconder nada delante del Señor. Y los pies semejantes a bronce bruñido, pues a mí me recuerda a la profecía que dio, bueno, el sueño que le interpretó Daniel a Nabucodonosor, donde aparecían sus pies, pero se recuerdan que allí los pies eran de barro con bronce y pues eran como que endebles y pues venía la piedra y los rompía.
Esto es todo lo contrario. Bronce bruñido, o sea, son unos pies fuertes. El Señor obviamente está bien cimentado. Entonces, Él escudriña y Él es la roca perfecta como para que nosotros hagamos lo que Él dice, no lo que otra persona venga y nos diga. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Dice, arrepiéntete, obviamente a los adúlteros. Yo entiendo aquí que sí, adulterio no era espiritual solamente, o sea, que sí era físico, ¿no? Los que no tienen esa doctrina que dice que retengan lo que tienen. Esa es la advertencia que da. Ah, porque, mm, bueno, ahorita lo que les iba a decir no lo encontré, ahorita lo veo. Entonces, que retengan los que tienen los que no están siguiendo esa doctrina. ¿Cuál sería el castigo, hermanos? Ahí dice que el arrojo en la cama y tribulación. Como número uno, Jezabel, bueno, la que llaman Jezabel, que me imagino que la llaman así porque pues es en comparación con la reina Jezabel, que acordémonos que era una mujer malvadísima y súper idólatra y blasfema y todo lo que podemos encontrar, ¿no? Entonces imagínense, si así la comparan con Jezabel, pues cómo sería la mujer, ¿no? Y cómo la soportaban, que era lo peor. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice que la arroja en cama de tribulación a ella. Dos, a los que adulteran con ella, por supuesto. Tres, a sus hijos. Y cuatro, a cada uno va a dar según sus obras. Entonces, ya lo hemos hablado varias veces, hermanos, que los que somos padres, pues tenemos que tener cuidado cómo caminamos con el Señor, porque si no, pues también están nuestros hijos. No porque ellos vayan a pagar por lo que nosotros hagamos, pero finalmente los estamos llevando con nosotros. Entonces, como si yo me voy al hoyo, pues me lo jalo al hoyo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de caminar con el Señor y que Él también aprenda a caminar con el Señor. Ahora, lo que les iba a decir, en el verso 24, hermanos, de la advertencia. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, había gente que sí no había caído en esa idolatría o más bien adulterio, fornicación espiritual y física, y que les dice el Señor, retengan lo que tienen hasta que yo venga. Porque si no, pues va a haber juicio. ¿Y cuál era el juicio? Pues la muerte. Ahora, la promesa aquí es que al que venciere, le va a dar autoridad sobre naciones y le dará la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En los cuatro nos dice eso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, hermanos, sí tenemos que buscar que las advertencias que Dios nos da en estas iglesias, pues nosotros debemos de estar alertas para precisamente no caer en eso. Porque sabemos que el Señor Jesús mismo es el que habló con Juan, porque eso sí no cabe duda, este, y nosotros tenemos que hacer lo que Él diga. Tenemos que adorarlo a Él, tenemos que seguirlo a Él, y bueno, pues tendremos todas las promesas que Él nos ha dado, pero bueno, como yo pienso, pues sí, ya más que tener todas las promesas, ya el simple hecho de estar con Él en su presencia, hermanos, pues imagínense, sería así como lo máximo, ¿no? Ya que Él es el que nos creó y Él es nuestro Padre. Y bueno, pues aquí dejo las cuatro iglesias, hermanos. No sé si tengan alguna pregunta de esto que les di. Espero en mi, este, en mi conocimiento poder contestar o algún comentario. ¿Algún comentario, hermano? Bueno, de mi lado no, hermano. Hermana, todo bien, gracias. ¿Alguien de hermanos quiere comentar algo? Amén. Pues yo creo que en esta noche Dios nos ha hablado y nos advierte cómo tiene que estar nuestra vida espiritual delante de Él. Y nos habla
pues recibiendo bendición, promesa, y pues también nos habla de consecuencias, ¿verdad? Si no hacemos lo que a Él le agrada. Yo digo que la palabra de este día fue muy hermosa porque el Señor está tratando con nosotros cada día más y los tiempos son difíciles y el día del Señor se acerca. Es todo, hermano. Amén. Amén, hermana. Gracias. No sé si alguien más, hermanos. Si no, pues te dejamos el lugar, hermana Adriana. Amén, hermanas, pues vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el que nos ayudas. Gracias porque tú nos hablas. Tú hablaste a tus iglesias en aquel tiempo, Señor, y aunque esos lugares ya no tienen de tus iglesias, no sabemos si lo hiciste precisamente para que nosotros el día de hoy escuchemos ese mensaje. Y gracias te damos, Señor, porque tú nos has escogido para ser tus hijos, Señor. Ayúdanos a caminar siempre en obediencia a ti, Señor, y que siempre tengamos los ojos abiertos, Padre, para solamente seguir tus pasos. Gracias te damos por mis hermanas que se han conectado en esta noche, Señor. Ayúdanos a aprender más de tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Amén, hermana, gracias. Bueno, hermanos, pues no me resta más que nuevamente hacerle la invitación. Hay todavía temas para que usted se inscriba, para que escudriñemos y leamos. Si se está dando cuenta, pues finalmente no es así como es la palabra de Dios, se está tratando la palabra de Dios, nada de interpretaciones, como dice Pablo, interpretaciones humanas, es llevarlo en el mismo contexto de la Biblia, buscar referencias, ya lo vimos, vimos Daniel, vimos Génesis, y esas son las referencias, hermanos, que nos lleva a que la palabra de Dios nos escudriña y nos quita ese velo de los ojos. Entonces, le reitero, no se trata, al menos estos primeros capítulos, pues no se trata mucho de buscar alguna interpretación, ¿verdad? Todavía, porque esos son los primeros capítulos. Ya después, conforme va avanzando, pues tenemos que buscar más y más en el sentido de Dios, la dirección, y también porque, pues, Génesis, Daniel, Zacarías, Malaquías, todos esos también nos hablan de finalmente de lo que está por venir, más Ezequiel. Entonces, pues bueno, conforme va avanzando Apocalipsis, pues ahí vamos a ir viendo esas correlaciones. Entonces, anímese, hermano. Creo que no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de libertad. Y pues bueno, hermanos, quien no se haya alguna vez puesto nervioso de lo que va a decir que va a hacer, pues es que no ha experimentado, ¿verdad? No ha experimentado o no ha querido tomar ese reto de estar exponiendo la palabra de Dios. Y le reitero, simple y sencillamente pues es la palabra de Dios. Entonces, anímese, hermanos. No deje como lo vimos su primer amor, porque ahí está la consecuencia. Entonces, recuerde que el que no hace lo que manda Dios también es pecado. Y si no hacemos y llevamos y escudriñamos su palabra, llevamos su palabra, pues también va a ser pecado, hermanos. Y aquí es donde se refleja si en verdad estamos teniendo ese primer amor como principal, como nuestro eje rector, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, debe ser para todos nosotros. Entonces, ahí, hermanos, pues bueno, no olvidemos nuestro primer amor y Él nos va a estar enseñando. Que la paz de Dios reine en su vida, en su casa, en su hogar y donde usted vaya, hermano. Que la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones y nos escuchamos primeramente Dios el próximo viernes. Que la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones.